Tal vez muchos de ustedes se levanten a la mañana, se despierten con él. Un colega, un amigazo, hincha de Racing, pero bueno, defectos tenemos todos, Fernando Carnota, que está lanzando su libro, acá lo tendríamos que estar viendo, Marmota, el relato al desnudo, la verdad de la era K. Marmota le dijo a Carnota, jugando con las palabras, Capitanich, una de esas mañanas en que cuando era jefe de gabinete hacía esas maratónicas conferencias de prensa. Todos nos han dicho algo. ¿Cómo andas, Fernando? Gracias, Lucho. ¿Viste? Lucho Pellegrini es nuestro editorialista. Ya estuvimos hablando un par de cosas con Lucho. Sí. ¿Ya armaron grupo? Porque mirá que está buscando laburo. Sí. No, buenas editoriales manda. Manda buenas editoriales. El tipo opina fuerte, eso sí. Eso sí. Fernando, Marmota. ¿Qué se siente cuando un alto funcionario le dice a uno, a mí me pasó, no el caso tanto de altos funcionarios, pero cuando así, en la conferencia de prensa, ¿estabas cubriendo vos? ¿Estabas al aire, no? Estaba al aire terminando el noticiero. Nosotros ya habíamos dejado de empezar a poner en vivo Capitanich. Al principio era una novedad, lo poníamos. Se había cansado. Después ya había cansado, entonces... Por supuesto, grabábamos toda la conferencia de prensa, después poníamos la parte más importante. En ese momento me dicen por la cucaracha, por la que recibimos órdenes. Acá. Ahí está. Me dicen, che, te acaba de decir Marmota Capitanich. ¿Querés contestarle algo? Claro, estábamos por terminar, suponete 9 menos 20, terminamos a las 9. Le digo, no, es imposible, le digo. No, déjame averiguar bien porque es imposible. Dijo. Exactamente. Claro, además le voy a contestar, ¿qué le voy a contestar? Si después dijo Marmota por cualquier otra cosa. Y a las 9 terminé el noticiero y averigüé. Averigüé con los asesores de Capitanich. Y los tipos estaban sorprendidísimos porque no sabían que se iba a mandar con eso y me dicen, sí, lo dijo por vos. O sea, ahí terminé de confirmar todo. Bueno, después vino la respuesta mía. Pero lo primero que sentí fue vergüenza. Vergüenza por tener un jefe de gabinete que dedicara medio segundo a un chiste de secundaria. Que en realidad lo transformó en una agresión a la prensa. Imagínate con mi apellido en la secundaria me dijeron cosas mucho más divertidas que esas, ¿no? Que Marmota. Pero lo que pasa es que me dio vergüenza. Carnota. Claro, de todo, de todo. Bueno, pero lo que digo es, me dio vergüenza que un jefe de gabinete ocupara tiempo para un mensaje de ese tipo contra un periodista. Además... Es que ocuparon tiempo en eso, fueron grandes editores, ¿no? O sea, editaron el relato de su realidad. Fue el eje central de la gestión de gobierno, ¿no? Es que yo creo, mira, como digo en el libro, basaron la construcción en varias cosas. Una, en el gran aparato comunicacional que montaron, campeones mundiales son en eso porque lo hicieron muy bien. Distribuyeron pauta millonaria en los medios en donde ese relato se difundió. En 2003 la pauta publicitaria oficial del gobierno eran 47 millones. El último año son 5.800 millones. Es desproporcionado, es guarango, directamente guarango. Y además destruyeron el INDEC. ¿Para qué? Para lograr supuestas cifras que tengan rigor científico, que entre otras cosas le permitieran construir el relato o, por ejemplo, esconder a los pobres. Cristina va al exterior y esconde a los pobres abajo de la alfombra porque saca supuestamente datos científicos de un INDEC que dejó de ser ese INDEC que conocíamos y pasó a ser una usina de datos truchos y falsos, lleno de militantes. Sí, un discurso donde se edita la noticia basado en datos manejados a piacere, o sea, que coincidan con ese discurso. Claro, y que pueden construir ese discurso y multiplicarlo en Fútbol para Todos, en los medios adictos, con pauta oficial que riegan por todos lados, con la cadena nacional. La cadena nacional fue un canal de comunicación fantástico para la presidenta. Y Cristina, una gran conductora de televisión. Cristina, a ver, yo creo que Cristina es un gran cuadro político, de los mejores que ha dado la Argentina en la última década, y una gran comunicadora. Una gran comunicadora. Eso hay que, digamos, es un valor que tiene. Lo que pasa es que lo aprovecharon para el mal. Vos sabés que yo estaba con una colega española en la última cadena, en mi estudio, y me estaban llamando de una radio para hacer una nota por el libro, y me llaman y me dicen, mira, adelantemos la nota porque está por entrar cadena. Entonces corto y le explico a mi colega española que estaba acá porque vino a dar clases, me dice, ¿qué? ¿Cadena? Sí, cadena. Tenía la tele prendida yo. Le digo, mira, eso. Y aparece la bandera. ¿Y qué es eso? Dice, cortaron la programación. Le digo, sí, cortaron la programación para la cadena. ¿Pero qué es la cadena? Empecé a pasar todos los canales, banderita, 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 empezó la cadena nacional. Bueno, no lo podía creer. Me decía, pero eso es antidemocrático. El eje de este multimedia oficial y paraoficial que han armado, bueno, un poco la tapa de la revista Noticias, la última habla de esto, de las lacras mediáticas y lo que el próximo presidente va a heredar. Ahora, vos, Fernando, trabajás en el Grupo Clarín.
Y uno de los temas, o sea, hubo dos grandes temas de registro muy periodístico. El periodismo, una de las cosas que aporta o tiene para aportar es definir en pocas palabras situaciones o momentos. Creo que el relato, por un lado, y la grieta, por otro lado, esta división, esto que tenemos surcándonos acá el estudio en el barro. Que existe, que no es una... Claro, ahora una yo digo, entelequia. desde el grupo Clarín, ¿vos no tenés la sensación de que un poco de pala le metieron a la grieta, parcializando un poco la agenda, o tal vez en defensa propia, tal vez, o sea, fue muy fuerte la confrontación y muy fuerte la intencionalidad del gobierno contra Clarín una vez que se rompió una alianza que había funcionado bastante bien hasta 2007-2008? Sí, hasta después de la fusión de Cablevisión con Multicanal. Sí, que yo critico fuertemente porque me pareció un desacierto del gobierno de Kirchner. A ver, por supuesto que cuando un extremo se va a un lado, deja, digamos, al enemigo en el otro extremo, indefectiblemente. Ahora, ¿quién empezó primero la pelea? No es cuestión de un análisis. Yo creo, entre otras cosas, que esta pelea deja algunas cosas positivas. A ver, una etapa de Clarín ya no voltea a un ministro o un presidente, eso me parece que para la democracia es interesante. Equilibró un poco los poderes. Pero sin duda la verdad es que yo creo que el grupo Clarín estuvo más en una situación de defensa que de ataque, claramente. Y cuando, digamos, hubo un ataque fue en situación de defensa. Ley de medios, por ejemplo. La ley de medios fue y estuvo armada como un traje a medida para el grupo Clarín, claramente. Ahora, fueron los únicos que accionaron, o por lo menos vieron vulnerados sus derechos y accionaron jurídicamente. Después se beneficiaron todos. Porque en realidad el gobierno lo que puso fue después un cepo a la ley de medios político. Clarín lo logró a través sancionaron la ley de medios para ir contra Clarín y detrás de Clarín contra todos, y después usaron la ley de medios para decir cualquier barbaridad, para que un jefe de gabinete o cualquier pseudo periodista te diga marmota, por ejemplo, sorete o lo que sea, lo que venga, sin ningún rigor periodístico. Es muy cortito en el barro, Carnota. Sí, gracias por haber metido las patas acá. Por favor. Gracias por visitarnos y qué lindo verte. Y acá está, Marmota, el relato al desnudo, la verdad de la era K, uno de los libros que empiezan a balancear esta década, ganada, perdida, inclusiva, robada. Marmota, Fernando Carnota, Editorial Planeta. Gracias, Fer. Gracias, Edi. Nos vamos con Lucho, mirá. Dale, Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. ¿Será o no será la década ganada? Depende para quiénes. En noticias de esta semana, lacras mediáticas, la herencia maldita que le deja Cristina al periodismo y la libertad de expresión, los millones desviados de las arcas públicas para armar un monopolio de medios K con empresarios amigos, cómo se condicionará al futuro presidente. Además, Fenómeno Rolón, el psicoanalista más famoso de la Argentina, y la increíble cacería del espía Estiuso. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Los libros de Eddie Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana.